Pues, nada, buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí nuevamente. Otro martes más. Este ya es el cuarto martes de reuniones del seminario. Eh, y hoy, ¿verdad? Este seminario que habla sobre la democracia o las aspiraciones o la lucha por la democracia. Pero obviamente marcado, enmarcado fuertemente o matizado fuertemente o visto fuertemente a través de la historia del pensamiento político, la teoría política. Eh, en el caso nosotros venimos de repasar alguna definición de la democracia en términos históricos, comenzando desde sus inicios, al menos en cómo se autodenominó, se autoidentificó en la historia de Occidente, en la Grecia antigua. Eh, Como parte de ello, pues vimos la experiencia de la ciudad-estado de Atenas, eh, una de sus características principales. Vimos entonces algunos acercamientos, específicamente vimos los planteamientos de Protágoras, tal como fueron articulados al menos en ese diálogo que yo les envié, el diálogo platónico del Protágoras. Eh, a partir del cual, en conjunto con otros fragmentos o textos que conservamos, así sea de manera indirecta o contados o reproducidos por otros que nos quedan de Protágoras, pues plantean la posibilidad de que Protágoras sea uno de los primeros pensadores o teóricos que ayudó o que o cuyos planteamientos ayudaban a justificar un ordenamiento democrático. Además de ay Dios, se me ha ido la letra. Ayudaba a justificar un ordenamiento democrático, además de que tal vez también ayudaba a pensar en la posibilidad de lo político como un espacio relativamente autónomo, independiente, con sus propias normas, reglas, dinámicas, que se basta a sí mismo. Y eso pues obviamente es importante en materia, desde la perspectiva de la historia de la teoría política, como decía ahorita, ¿verdad? Que fuertemente marca el seminario, pues eso también es importante notar. Como yo también decía, si no me acuerdo la reunión pasada, si recuerdo bien la reunión pasada, eh, realmente luego de esta experiencia democrática en la antigüedad griega, lo que tenemos tal vez a través de la historia, gran parte de la historia de Occidente, al respecto de la democracia son o breves experimentos, breves acercamientos, atisbos de posibles sistemas democráticos o de tener realmente, o esfuerzos por tal vez tratar de tener ordenamientos de convivencia humana o ordenamientos políticos de cierto importe popular o que contara con eh, con la participación directa o indirecta del pueblo, que se le diera alguna importancia al pueblo como sujeto o actor decisional. Realmente no va a ser hasta, o sea, de manera más, o sea, a partir de definiciones tradicionales y no tradicionales, realmente no va a ser hasta el siglo XIX, finales del siglo XVIII, que vamos a empezar a ver poco a poco con mayor fuerza pues la reaparición de la democracia. Así sea una búsqueda consciente de ella, o así sea escenificada o puesta en práctica, así sea, bueno,
o la búsqueda puesta en práctica a través de rebeliones, insurrecciones, revoluciones, guerras de independencia, y demás. Y entonces, pues nada, como veremos en una sesión más o dos, pues ya cuando la democracia vuelve a entrar en escena con mayor presencia, perdóname, ¿cómo que se podrá avisar a Gil, Rodolfo? Pues no sé, porque yo trato de enviarle una copia para que él lo tenga allá y no me sale porque se dice la computadora, el Zoom, que tú tienes el control. Si se puede avisar porque yo estoy seguro que esto le interesa a él, la cuestión Pero es que no, pero yo avisé por el... Sí, pero a lo mejor se perdió allá. Si no es así, porque a él le interesa mucho lo de Medici, lo de Italia, lo de Florencia, esa Nada, cuestión italiana. si puedes escribirle por Messenger. No puedo salir. No, si salgo de aquí me pierdo, me salgo de la reunión. Ya. Ya me entiendes, no me pierdo, no hay manera. Está bien. Siempre en estos Zoom había una manera, acá cuando tú apretas compartir. Entonces, cuando yo aprieto compartir, dice, solo la anfitrión puede compartir esta reunión. Y entonces me pide aceptar, yo digo acepto. Porque a él le interesaría este tema, como él estuvo en la pasada, la cuestión de Grecia, y le interesó mucho porque así la construcción, se veía la cuestión histórica del principio para que vea cómo es que llegamos al día de hoy. Pero tú lo que tienes que hacer es, bueno, sí, pero ya yo le comparto el link, el enlace de nuevo. Vale, lo tira por ahí, él lo coge allá, para que estar ocupado porque tiene muchas cosas. Él trabaja duro, Sí. él tiene muchos asuntos, él tiene muchas cosas, y estoy seguro de que si se las recuerdan, pues a lo mejor le entra, porque le interesa estas materias, porque esto es Political Science 101, ¿tú entiendes? Esto es básico. Más o menos. Esto es la materia prima de toda esta discusión, se empieza por aquí que uno se mete en todos los monstruos ese después que hay, pero por aquí que se empieza por lo básico, porque esto es bien importante, esta fundación es bien importante entender todas esas cosas. Lo de Medici Maquiavelo fue un escrito fundamental en la historia del pensamiento político, fundamental Maquiavelo, el príncipe, los consejos que daba, las interpretaciones que tenía, los juicios que hacía eran bien pertinentes. Y mucha gente se ha aglutinado, se ha nutrido, personas que más tarde tienen puestos clave, se han nutrido de esa base, porque muchos de ellos estudiaron unas ciencias políticas. Sí, la Vienen acabamos. de ahí, aquí en Puerto Rico y allá afuera, y ni se diga en Italia, ni en Francia, ni en España. Mi maestro era un español, me acuerdo de él. Sí. Tenía un apellido raro, que era famoso allá en la historia de España. ¿Cómo que se llamaba él? Ay, Dios mío, me olvidé el nombre. Yo no sé si tenía relación, yo lo dudo, pero era un duro en la historia del pensamiento político. Me acuerdo que el libro gordo que me tenía. Ahí está. Yo me cansé con Hobbes y Locke. Cuando llegué a los ingleses, yo dije, ya lo tengo. Hasta ahí llegué. Cuando me metí con ellos, no, muerto el pollo, yo dije, no hay manera. Pero bueno, ahí está el compañero. Saludos, José. Y pues nada, pues con Saludos. Saludos. Y con Maquiavelo, pues no tenemos, o sea, ni con Maquiavelo, ni con las experiencias de las ciudades-estado italianas del siglo XII, XIII, XIV, hasta el siglo XIX prácticamente, ¿no? Con el fin del reino de Italia. Con ninguna de esas experiencias tenemos democracia en el sentido, en ningún sentido cercano a lo que implicaba la democracia en términos definicional desde sus orígenes en los antiguos griegos. Pero, la pregunta un poco, pues, ¿por qué caramba vamos a leer a Maquiavelo? O sea, ¿por qué asignar a Maquiavelo? Porque, bueno, pero de la misma manera podría preguntarse, pues, ¿por qué leerle algunas selecciones de Hobbes para la clase que viene? Para el seminario que viene, pues, un poco, bueno, son por razones distintas, pero en el caso de Maquiavelo, porque tenemos un autor, es Maquiavelo, que si bien se puede hacer el argumento de que, porque lo han hecho, de que es un autor que tal vez del cual uno podría sacarle su obra o extraer una especie de algún de proyecto de cierto republicanismo democrático. Realmente Maquiavelo lo que tenemos, a mi modo de ver realmente, más que un planteamiento democrático, es un planteamiento demótico. Y puede ser una distinción
pudiera ser visto como una distinción superflua o superficial, pero para mí es importante. Es decir, cuando hablamos de un asunto, de una cuestión democrática, estamos hablando de que en efecto se ha dado la posibilidad de ciertos mecanismos, ciertas prácticas que han permitido que el poder popular o la expresión del poder popular se traduzca en normas o reglas o ayude a formar parte de las decisiones que proveen para la coexistencia humana dentro de una comunidad dentro de una comunidad particular. Es decir, hablar de democracia implica algunas, ¿verdad? Me estoy distanciando de lo que será el planteamiento de cierto Sherlock Walling, como comentábamos hace un par de reuniones atrás. Me estoy distanciando de ver la experiencia momentáneamente como una cuestión meramente, perdón, de ver la democracia meramente como una cuestión de experiencia, y estoy planteando la democracia aquí como algo que necesita tener que cuajarse o sedimentarse de distintas maneras en prácticas, costumbres, instituciones que proveen cierta estabilidad para la convivencia humana, pero que sea a su vez digna de llamarse democrática, es decir, en la cual se ha tomado en cuenta en los procesos de toma de decisiones de manera directa e indirecta el parecer de la mayoría de la gente. En Maquiavelo no hay eso, no hay eso, porque es que no lo hay, es que no lo hay. ¿Qué hay? Hay una apreciación importante del pueblo como actor político, ¿verdad? Ahí digo que por eso es que más que un espíritu democrático, hay un espíritu demótico. Y digo demótico a propósito, es decir, sigo utilizando al español la palabra griega antigua del demos, ¿no? Para decir, hablar de demótico, porque es que no, para evitar confusiones, porque bien pudiera entonces decir, más que democrático, vemos en Maquiavelo un impulso populista. Pero dado el uso y abuso del concepto de populismo, y particularmente de, de sus peores interpretaciones o sus interpretaciones más peyorativas por parte de ciertas perspectivas liberales, tecnocráticas, oligárquicas y demás. Pues prefiero retener el concepto de demótico en vez de simplemente decir que en Maquiavelo hay un impulso populista. Prefiero decir que en Maquiavelo hay un impulso demótico, entiéndase. Un afán por reconocer la importancia del demos o el pueblo como actor político con el cual hay que contar. La que no se puede prescindir de él. Si uno se pusiera así, florido, ¿no? Literario, y demás, uno podría decir que Maquiavelo realmente se está haciendo eco un poco de algunos de los tópicos principales de la modernidad, que entre ellos tiene que ver con la ascendencia cada vez mayor del pueblo como un actor político, y en ese sentido Maquiavelo no sería no sería el único pensador, no sería el único fenómeno que se hiciera eco que se hiciera eco de ese elemento, pero pues es el que yo seleccioné para el seminario en el contexto del siglo XVI, y también porque la selección también responde, bueno, a la importancia de Maquiavelo como pensador para la constitución de la teoría política como campo de saber y de estudio, o de la ciencia política también. En ese sentido, también guarda algo de continuidad con lo que decíamos de Protágoras, ¿no? Nosotros tenemos en El Príncipe de Maquiavelo, según algunas interpretaciones, pues el planteamiento de la autonomía de lo político. Nuevamente, el planteamiento según el cual lo político es un campo de acción autónomo que se basta a sí mismo, que tiene sus propias normas, reglas, leyes, dinámicas, de manera tal que el que quiera tener éxito en el campo de lo político tiene que operar a partir de sus propios criterios y no necesariamente a partir de criterios de otras esferas de acción social
externas a lo político. No tiene por qué estar regañada necesariamente la esfera de lo político. O sea, el accionar político no tiene por qué estar regañado necesariamente con otras normas provenientes de otras esferas de acción social, pero no, pero sí pudiera suceder que para actuar de la manera más adecuada en el ámbito de lo político, uno pudiera tener que actuar en contra de alguna máxima, de algún criterio que parecería razonable en otra esfera de acción social. A eso me refiero con que no tiene por qué estar articulado necesariamente con los criterios de otro campo de acción social. Así que también, pues por eso es importante en el sentido de que el seminario, pues, versa sobre la cuestión democrática, pero desde una óptica de la teoría política. Y pues, como parte, y también escogemos a Maquiavelo porque es un pensador que sus peores intérpretes y sus peores interpretaciones a través de los siglos, pues, lo ha proyectado como un pensador bien distinto a como yo lo propongo. Claro, estoy proponiendo como un pensador demótico. Mientras que la interpretación dominante y mainstream de Maquiavelo, dentro y fuera de la academia, es una según el cual pues, Maquiavelo es un pensador que parte de unas premisas ontológicas pesimistas, que concibe a los seres humanos como egoístas por naturaleza, y que de ahí pues redunda digamos, en una especie de doctrina política que está basada en la búsqueda del poder en sí mismo, siempre en virtud de los intereses de aquellos que detentan el poder. Es decir, o sea, el Maquiavelo que supuestamente está en los orígenes de la doctrina moderna de la razón de Estado, de que los gobernantes pudieran en teoría, ¿verdad?, incurrir en acciones aún en contravención de las normas que normalmente deberían estar defendiendo, siempre y cuando sean justificados por un llamado estado de excepción. O de ahí Maquiavelo como uno supuestamente de los pensadores que inspiraron o que originalmente lo que eventualmente será la perspectiva dentro del ámbito de las relaciones internacionales conocidas como el realismo, que plantea que los estados nacionales o que los estados en general siempre actúan, pero además de que deben, de que siempre actúan a partir de sus propios, ¿verdad? Como se dice en inglés, its own national interests, a partir de sus propios intereses particulares, nacionales. Y pues contra ese Maquiavelo, ¿verdad? Desde una óptica moral, la interpretación nuestra pues también corre en contra de esas que desde una óptica moral pues lo plantean como una especie de teacher of evil, de maestro de la maldad. Y digo teacher of evil en inglés primero porque es la expresión, es una expresión que usa uno de los intérpretes que cogía de Zapata, pero de los intérpretes más rigurosos en el ámbito intelectual, pero que cogía de Zapata, que es Leo Strauss y los straussianos y sus acólitos y sus seguidores. Pero que es una interpretación que aunque se ha hecho dentro del ámbito académico e intelectual, que no necesariamente son equivalentes, también es una interpretación, pues digamos que es la que predomina, ¿no? A nivel, o sea, no por la misma razón ni de la misma manera, pero digamos que el considerar a Maquiavelo como un pensador malvado, maléfico, negativo, malo, como se quiera, cativo, es por una parte del sentido común. Es la razón por la cual yo imagino que cada vez menos, porque la miseria de la cultura cada vez es tal que ya ni los lugares comunes de antes son tan comunes, no dejan de serlo. Pero digamos que es la razón por la cual la gente cuando habla o usa la expresión ser maquiavélico o maquiavélica, pues obviamente nunca en un sentido bonito, siempre en un sentido negativo, usualmente para aludir a una acción maléfica
mezquina, egoísta, etcétera, etcétera. El Maquiavelo que, como yo lo veo a Maquiavelo, pues no corre, o sea, corre a contracorriente de, de esas interpretaciones. Ok. Eso hay que justificarlo, ¿verdad? O sea, hay que, perdón, justificarlo no, eso hay que sustentarlo de alguna manera o evidenciarlo. La manera más fácil, que no es la que escogemos hacer, o no es la que escojo hacer, es pues tal vez ir a textos en donde abiertamente Maquiavelo se demuestra ser simpatizante de las causas o defensor del criterio de las mayorías, de las multitudes o el pueblo. Déjenme, perdónenme, que voy a copiarle aquí a Xiomara Copy, que me está preguntando aquí. Paste. Ahí está, ya, aprieta el enlace. Es decir, cuando usted se acerca a lo que tal vez es el texto de mayor enjundia y de mayor rigor de Maquiavelo, que son sus comentarios sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo explícitamente plantea la superioridad de las repúblicas como ordenamiento político por encima de los principados o las monarquías. ¿Verdad? Hago un pequeño paréntesis para decir que Maquiavelo, a diferencia, digamos, de la tipología, saludos, Xiomara, digamos en un pequeño paréntesis, que a diferencia de las tipologías que habían planteado pensadores antiguos griegos como Platón o Aristóteles, o pensadores romanos como Polibio, que planteaban esta distinción entre cuatro, cinco o seis distintos regímenes políticos, ¿no? Si me remito a la clásica platónica, perdón, a la clasificación platónica clásica, estamos hablando pues, de la monarquía, la aristocracia, la república, vis a vis los regímenes no sanos, que serían la tiranía, la oligarquía o la democracia, ¿verdad? Y versiones reformuladas de esa distinción, una encuentra en Aristóteles, una encuentra en Polibio, una encuentra en otros pensadores antiguos. En el caso de Maquiavelo, digo antiguos y modernos. En el caso de Maquiavelo, Maquiavelo distinguía los regímenes en dos, los sistemas políticos en dos. Estaban los principados o las monarquías por un lado y las repúblicas por otro. Obviamente, ref, haciéndose reflejo y eco de cómo se tendrían a articular los ordenamientos políticos y civiles en las ciudades-estado italianas las que le tocó vivir, y cómo más o menos, a través de las cuales también pues, veía un poco cómo se estaban reconfigurando en Europa las formaciones políticas. Pues en los discursos sobre Tito Livio, Maquiavelo explícitamente plantea que las repúblicas son superiores a los principados. Y si bien la República Romana, ¿verdad? Porque a fin de cuentas esto es Maquiavelo expresando su parecer a partir de unas reflexiones o comentarios sobre unos libros de historia escritos por Tito Livio, que reflexionaban a su vez sobre la experiencia de la República Romana Antigua. O sea que, ¿verdad? Comentando un texto que comentaba a su vez una experiencia muy pasada, o sea, muy distante en el pasado, en el tiempo. Y no, decir república para Maquiavelo no es decir democracia, ¿verdad? Pero, amén de eso, a diferencia de una monarquía, un principado, una república era, a partir de la experiencia romana, pues o italiana en general, era una experiencia política en la cual los plebeyos tenían representación.
y tenían hasta participación, por así decir, en el gobierno. Claro, era participación jerárquicamente desfavorecida en comparación, digamos, con los nobles y con los oligarcas, en la medida en que el Senado siempre fue un cuerpo de mayor poder en la República Romana, y el Senado, pues no, los plebeyos no podían tener acceso a ese cuerpo decisional, pero sí tenían representación en los tribunos. Y también podían pasar juicio para distintas acciones del gobierno. O sea que, pues, digamos que aunque no era un régimen democrático, era un régimen más representativo, con cierto importe popular en uno de sus cuerpos decisionales, atado a planteamientos de otra índole. Por ejemplo, Maquiavelo insiste en que una república, en la medida en que más personas, lo que él llamaba la multitud, por lo menos en los discursos sobre Tito Livio, en la medida en que más personas participan en la toma de decisión, pues habían mejores decisiones, o sea, las decisiones eran más sabias que, que en aquellos sistemas o en aquellos ordenamientos en donde las decisiones eran tomadas por una persona ¿verdad? Y tal vez un cohorte de asesores o, o conciliares. Para decirlo de otra manera, ¿no? Como casi lo dice Maquiavelo, que el conocimiento agregado de la multitud es superior al conocimiento de una persona. Y pues que son todos y añadía también, disculpen, y añadía también que la república era superior al principado porque en ella había mayor igualdad política y mayor libertad. Entendiendo por libertad no la noción moderna esta de que yo soy más libre mientras más yo puedo hacer lo que me da la gana, sino entendiendo por libertad la posibilidad de yo participar directa o indirectamente en gobernarme, ¿no? O sea, es decir, en autogobernarme. O sea, yo poder participar activa o directamente en la creación de las normas y reglas que van a imponer orden y mando a mi persona como parte de un colectivo. Lo digo de esa manera tan curiosa ahora mismo, pero porque lo que quiero es deshacer momentáneamente esa oposición entre libertad y mando, que es fundamental para la noción de libertad moderna, ¿verdad? Donde se entiende usualmente la libertad como un permitir hacer, un dejar hacer. Mientras que la noción esta más organicista, más antigua, de la cual cogía Maquiavelo cuando usa la palabra libertad, es una en la que la libertad no está contrapuesta al mando. Porque no, o sea, no es libertinaje, no es libertad meramente individual, particular, egoísta, sino es una noción de libertad en la cual yo soy más libre mientras más yo participo en el mandarme a mí mismo. El hecho de que no, el hecho de que vivo en autonomía y no en heteronomía, es decir, que vivo a partir de yo mismo participar en mandarme, en vez de sencillamente responder u obedecer al mando de un otro, pues me hace más libre. Así entendía más, ¿verdad? De ahí, de esa pata cogía la noción de libertad de Maquiavelo. Pues Maquiavelo decía pues, que las repúblicas eran superiores a los principados porque eran más libres. En ellas había más libertad, perdón, y mayor igualdad política. O sea que eso, atado a su experiencia de vida previo al regreso en el 1512 de los Medici a Florencia, al poder en Florencia, experiencia de vida en la cual pues resalta no solamente una crianza en lo que fue la experiencia de la República de Florencia, sino experiencia que incluye cerca de 14 años de trabajo político por Maquiavelo, ¿verdad? Maquiavelo fue por cerca de 14 años secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia bajo el timón de Piero Soderini.
Y, y queda demostrado, ¿verdad? En sus cartas, en sus discursos, más allá de la pasión por la política, pues, bueno, el amor que tenía Maquiavelo por la República, no solamente de Florencia por ser Florencia, ¿no? La patria, sino porque Florencia era una república, en contraste con principados, con reinados y demás. O sea que, perdón, ahí perdón, me perdí, pero nada, retomo lo que creo que estaba diciendo. En vez de basar mi criterio de que Maquiavelo es un pensador demótico, entiéndase, para quien el pueblo debe ser un actor protagónico o por lo menos copartícipe fuertemente de la toma de decisiones en una ciudad o un estado, no me estoy basando en las formas más fáciles de hacerlo, que es tomarle la palabra en discursos, en cartas personales o públicas, o en textos como la primera década de Tito Livio, de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Sino que a propósito, pues, ¿qué cojo? El texto más notorio o afamado o famoso de Maquiavelo, que es El Príncipe. Que es el texto que precisamente es utilizado fundamentalmente para hacer de Maquiavelo lucir como este pensador maldito, malvado, maléfico, o promotor de la política del poder en virtud del poder mismo, realista, amoral o inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo cojo ese mismo texto para plantear lo contrario, o por lo menos para decir que Maquiavelo es un pensador demótico. En la selección de textos que les envié, incluí la carta dedicatoria con la que comienza El Príncipe, y la leo en voz alta porque yo creo que de alguna manera, y esto ya soy yo quizás poniendo la clave interpretativa a este texto, digo, a esta parte del texto, pero me parece que sienta la pauta para poner a prueba esa clave interpretativa a través de todo el texto, de todo el libro. Y la carta dedicatoria dice así, ¿verdad? Nicolás Maquiavelo al magnífico Lorenzo de Medici. Dice, los que desean alcanzar el favor de un príncipe suelen casi siempre empezar regalándole cosas que ellos estimen o que sean de su gusto, como caballos, armas, telas de oro, piedras preciosas u otros objetos dignos de su grandeza. Queriendo yo ofrecer a vuestra magnificencia algún testimonio de mi adhesión, no he encontrado entre cuanto poseo cosa de mayor valor ni más preciada que el conocimiento que he adquirido por larga experiencia de los asuntos públicos de estos tiempos y no interrumpida lectura de los antiguos. ¿Verdad? Como dirían los marxistas en su momento, Maquiavelo está diciendo que lo que yo estoy planteando está basado en la teoría y en la praxis. Es decir, no solamente porque conozco a todos los grandes pensadores de la antigüedad, habidos y por haber, sino además por los 14 años que llevo trabajando prácticamente, gestionando, haciendo gobierno republicano en Florencia, lo que había sido una república en Florencia. Sigo mis observaciones atentas y cuidadosamente hechas, las concreto en este pequeño volumen que envío a vuestra magnificencia. Y aunque juzgo la obra indigna de seros ofrecida, confío, sin embargo, en vuestra bondad para que sea aceptada, considerando que no puedo ofreceros mejor regalo que el procurar sepáis en brevísimo tiempo cuanto yo he aprendido en tantos años y con tantas molestias y peligros. No engalano esta obra con frases elocuentes, ni palabras pomposas, ni esos primores de estilo que muchos emplean para valorar sus escritos. Está poniendo en entredicho y criticando todo un género literario prácticamente que se formó en ese contexto, en el contexto del Renacimiento, que es el género literario del espejo de los príncipes. ¿Verdad? Que era una práctica acostumbrada entre los intelectuales o aquellos que se tenían como gente educada, ilustrada, que para ganarse un favor del gobernante, pues escribían pequeños tratados sobre qué era ser un buen gobernante y se los dedicaban a sus respectivos gobernantes, ¿no?
y eran realmente piezas de adulación. O sea, es decir, el típico texto de este género pues, decía el mejor príncipe es un príncipe que es magnánimo, excelso de espíritu, honesto, caritativo, noble, etcétera, etcétera, etcétera. Y después terminaba un poco diciendo, afortunadamente usted encarna todas estas buenas características y tal, más cual, ¿no? Y era pues obviamente para obtener algo a cambio. Pues aquí está Maquiavelo, que de la boca para afuera parece estar usando el género, porque Maquiavelo no fue el primero en escribir un texto que le puso por título El Príncipe, fue uno de tantos otros. Por eso es que hay un género literario nombrado a partir de ello. Pero Maquiavelo parece usar el género, pero realmente usa el género, o sea, se puede decir de distintas formas. Uno podría decir que usa el género, pero en la medida en que lo usa con otra intención lo implosiona, o que usa el género, o que en la forma en que usa el género lo deconstruye a la misma vez, o lo destruye a la misma vez. Por razones que vamos a ver, pero entre ellas, lo que aquí ya señala explícitamente es que Maquiavelo al saque le está diciendo al que está formalmente dirigido el texto que es una persona, un chamaco joven que ya le correspondía poder ascender al puesto de príncipe, pero que todavía no tiene la edad correspondiente y tiene ciertos regentes que lo ayudan realmente en la práctica diaria del mandato, ¿verdad? O sea, que todavía no ha podido ascender a ser propiamente el monarca. Pero esa parte. Pero Maquiavelo aquí ya explícitamente dice, mira, yo voy a ir directo al grano, y más que directo al grano, yo realmente voy a hablarle de una manera franca, transparente, llana, ¿verdad? Y entonces, y está, como vamos a ver ahora, explícitamente criticando pues todo el uso de ese verbo florido, ornamental, retórico, del típico filósofo o persona educada que utilizaba estos textos como una manera de ganar su favor personal. Y dice Maquiavelo, no engalanó esta obra con frases elocuentes, ni palabras pomposas, ni esos primores de estilo que muchos emplean para valorar sus escritos, pues he querido que o no tengan mérito alguno o la hagan grata a la variedad de la materia y la gravedad del asunto. No quisiera que se juzgue presunción en hombre de humilde estado atreverse a dar reglas de conducta al gobierno de los príncipes. Esta parte es importante. Digo, yo quiero enfatizar esta parte siguiente, porque así como los pintores de paisajes desde la llanura pintan las montañas y desde los montes los sitios bajos, de igual modo, para comprender la índole, la naturaleza del pueblo, es necesario ser príncipe, y para conocer la naturaleza o la índole de los príncipes conviene ser del pueblo. Y yo creo que ahí es precisamente en donde, desde mi punto de vista, ya queda un poco planteada, digamos, el punto de arranque de mi clave interpretativa. Sí, sí. Y mi hipótesis de lectura es la siguiente, ¿no? Lo voy a decir de una manera distinta, de una otra manera distinta a la que he dicho hasta el momento. Yo creo que nosotros vamos a ver, perdón, brinqué un paso fundamental. ¿Por qué enfatizo ese texto que acabo de leer? Porque hace todo el sentido del mundo que un autor como Maquiavelo le esté diciendo al gobernante, solamente un gobernante, solamente usted en su magnanimidad, ¿verdad? En su altura y todo lo demás, solo usted puede conocer la naturaleza del pueblo. Nosotros acá abajo. Eso hace todo el sentido retórico del mundo. Pero no lo contrario. No decir que solamente el pueblo puede conocer la naturaleza del príncipe. Porque, ojo, como va a quedar constatado en el libro, en el capítulo 9 del Príncipe, para Maquiavelo el concepto de pueblo es un concepto de clase, vamos, de distinción de categoría social, en el sentido de que Maquiavelo distingue al pueblo de los nobles o de los magnates. Es decir, cuando Maquiavelo habla del pueblo, no está hablando del conjunto de una población, sino que está hablando de aquellos que son la no élite, aquellos que no pertenecen a la nobleza. Y pues no hace sentido retórico al menos, si tú te quieres ganar el favor de un príncipe.
pues tú decís que realmente es el pueblo plebeyo los que verdaderamente conocen tu naturaleza y tus funciones y todo lo demás. Lo que entonces yo uso para decir que ahí está el punto de arranque en un planteamiento que en sus mejores versiones puede ser visto como, como que para Maquiavelo el príncipe ideal, más que el príncipe, el principado ideal es aquel en donde el príncipe sostiene con el pueblo una relación de simbiosis o de codependencia radical, brutal. Eso. De manera tal que, perdóneme, de manera tal que, ¿qué quiero decir con esto? De manera tal que aun cuando, que si uno esto siempre de la reciprocidad de la relación entre el pueblo, la figura del pueblo y la figura del príncipe, de manera tal que aun cuando que cuando Maquiavelo esté hablando, perdón, de manera que cuando Maquiavelo plantee o diga que el príncipe actúa a partir de sus intereses, el príncipe, aún para adelantar sus intereses, requeriría para ello, para sus intereses propios, proveer algo de bienestar al pueblo. A eso me refiero con una relación simbiótica o de codependencia radical. O sea, que no hay, o sea, que porque, de nuevo, no estoy diciendo, porque por eso que digo que Maquiavelo es demótico, no democrático, ni mucho menos, digamos, de usar otros conceptos más modernos, ¿no? Que uno asocia con cierto progresivismo, con ser de izquierda o lo que sea. O sea, Maquiavelo no está descartando el hecho de que el príncipe no trate de gestionar o gobernar de manera tal que se beneficie. Pues claro, pues, ¿verdad? Obviamente va a gobernar a partir de sus intereses. Maquiavelo lo que va a argumentar es que, pero si usted quiere verdaderamente adelantar sus intereses, usted debería apostar por proveer o adelantar los intereses de alguna medida del pueblo promedio también. Eh, y claro, los textos que la selección de capítulos que yo les envié, no todos, pero algunos de esos capítulos que yo les envié, se los envié con la intención de que vean demostrado o vean momentos en el príncipe en donde yo entiendo que se ve justificada esa interpretación que planteó sobre Maquiavelo. Termina Maquiavelo la carta dedicatoria. Acoja vuestra magnificencia este pequeño obsequio con tan buena voluntad como es la mía al enviárselo. Y si se digna leerlo atentamente, verá en él mi gran deseo de que lleguéis a la grandeza que la fortuna y vuestras dotes personales prometen. Y si vuestra magnificencia, desde la altura en que está, se digna alguna vez dirigir una mirada a mi humilde posición, sabrá cuán inmerecidamente sufro el grande y continuo rigor de la fortuna. ¿Verdad? Que nadie se llama duda. Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, era un ser humano de carne y hueso como todos los demás. Y por lo tanto, al final, pues, ¿por qué no? Está tirando un charrascazo a ver si consigue alguna comisión o alguna especie de favor o trato positivo a cambio, ¿no? Por todas las vejaciones e injusticias que él entiende que ha sufrido desde que los Medici, con la ayuda o producto de la invasión de los españoles en el 1512, 1513, pues se hacen del poder en Florencia, deshacen la república. En el caso de Maquiavelo, Maquiavelo sufre castigo en el 1513 al ser arrestado y torturado por ser sospechoso de haber participado de un fallido intento de golpe de Estado en contra de los Medici. Que la importancia de ese dato histórico perdón, la importancia del hecho de uno saber de que Maquiavelo se le arrestó, aunque se sabe ya que no participó del golpe de Estado, el hecho de que las autoridades lo hayan arrestado como sospechoso por ello es un indicador por inferencia de que era common knowledge, era conocimiento común el que Maquiavelo simpatizaba con la República. Porque si tú eres sospechoso de que tú participaste en el intento de golpe de Estado en contra de los Medici para restaurar la República, pues es porque se toma por sentado de que que tú claramente favorecías a la República. Eh,
Sí. Ahí también me volví a perder. Eso era un pequeño paréntesis en otra cosa que estaba diciendo, pero pues se me fue el hilo. Se me ha ido la letra de nuevo. Ya, sí, bueno, pues nada, que gran parte de la selección de capítulos en El Príncipe que yo les circulé, pues eran instancias en las cuales yo creo que se demostraba ese Maquiavelo demótico. En el caso del capítulo 5, que trata sobre cómo han de ser gobernadas las ciudades que antes habían sido repúblicas, digo, se titula cómo han de ser gobernadas las ciudades o los principados que antes de su conquista se regían por leyes propias. Es un texto que, digamos que de manera por inferencia o de manera negativa, uno ve la apreciación tan contundente de la vitalidad y de la energía que Maquiavelo apreciaba que había en una ciudad ordenada de manera republicana. Y leo rápidamente. Cuando los estados que se adquieren están acostumbrados, como se ha dicho, a vivir con sus leyes y en libertad, hay tres modos de conservarlos. Primero, destruirlos. Segundo, trasladar a ellos la residencia. Tercero, dejarlos gobernarse con sus propias leyes mediante un tributo y organizando un gobierno de pocas personas que los mantengan adictos, porque creado este gobierno por el príncipe, sabe que no puede existir sin su amistad y su poder, y tiene que hacer todo lo posible por conservarlo. Y así, el medio mejor para mantener la dominación en una ciudad habituada a vivir libre es mediante sus ciudadanos. Ojo, aprovecho por aquello ¿no? Aquello de rigor, aprovecho para señalar que en este capítulo no es el único, yo creo que todo el libro se nota, pero en este capítulo uno ve claramente lo viva que es la escritura maquiavélica, en el sentido de que uno nota que no está totalmente premeditada o pensada de antemano, o pensado de antemano lo que va a proponer. Porque fíjense como vamos a ver, este capítulo 5, por lo menos en esta traducción al español que estoy usando, está dividido en 3 párrafos. En el primer párrafo, Maquiavelo plantea el tema y hace una primera recomendación. Maquiavelo dice, como un príncipe, eso es decir, exacto, como un príncipe que toma el poder en una ciudad que antes había sido gobernada a través de un sistema republicano, puede retener el poder, ¿verdad? Y Maquiavelo dice, hay 3 maneras. O la destruyes, es decir, pues la deshace, ¿no? La reprime, y entonces sobre ella construyes un nuevo poder. O sea, o la destruyes o eh, trasladas a ella tu residencia, un poco basado en la premisa de que estás demostrando que confías o que te fías de los nuevos súbditos y por lo tanto ellos te van a reciprocar esa especie de confianza, esa especie de lealtad. O tercero, montar una especie de gobierno marioneta constituidos por súbditos de esa misma, del mismo principado, del mismo territorio que acabas de adquirir, pero que respondan a tus intereses. Y después de plantear las 3 alternativas, destruir la ciudad, trasladar tu residencia a ella, o dejar que ellos se autogobiernen en un gobierno marioneta que represente sus intereses, termina diciendo, pues lo más sabio es dejar que ellos se autogobiernen. ¿Qué sucede? En el próximo párrafo, el párrafo que le sigue, da 2 ejemplos, que es algo típico de Maquiavelo. Maquiavelo usualmente en los capítulos del Príncipe da una o varias sugerencias y después pasa a dar 1, 2, 3 distintos ejemplos que pretenden demostrar o no lo que acaba de plantear o prescribir. Pues en el siguiente párrafo, Maquiavelo pues, da 2 ejemplos históricos de su pasado para sustentar lo que acaba de decir. Pero ¿qué sucede? Que uno de los 2 ejemplos que da contradice su recomendación del primer párrafo, lo que lo obliga, dentro del mismo capítulo, ¿verdad? En cuestión de un párrafo a otro, a cambiar de opinión. Y el ejemplo que da, que rompe con su sugerencia inicial de dejar que ellos autogobiernen, pero que respondan a tus intereses, es precisamente la experiencia del gobierno de los 30 tiranos que ayudó a montar Esparta luego de haber vencido a Atenas
en la guerra del Peloponeso, el llamado gobierno de los 30 tiranos, que era ocupado por 30 grandes oligarcas atenienses. Y ese mismo gobierno, en cuestión de un año o poco menos, fue derrotado, masacrado, de hecho, por las fuerzas a favor de la democracia, y después de poco tiempo, pues cayó y las fuerzas democráticas restauraron la democracia en Atenas. O sea, que el ejemplo histórico que da del gobierno de los 30 tiranos contradice su recomendación de que dejaron que ellos se autogobiernen. Pero leo el propio Maquiavelo, el segundo párrafo. Sirvan de ejemplo los espartanos y los romanos. Los primeros conservaron Atenas y Tebas, creando en cada una de ellas un gobierno de pocos ciudadanos, y aún así luego las perdieron. Los segundos, para asegurar la posesión de Capua, Cartagena y Numancia, las destruyeron y no las perdieron. Quisieron gobernar la Grecia casi con lo mismo que los espartanos, dejándoles libertad de regirse por sus leyes, y fracasó su intento, viéndose obligados a destruir muchas ciudades de esta provincia para mantenerlas en su poder. Porque en verdad, y aquí viene el cambio de opinión de un párrafo a otro, porque en verdad no hay medio más seguro de posesión que la ruina. Quien se apodere de una ciudad acostumbrada, y aquí viene la apreciación tan tremenda de Maquiavelo de la vitalidad y la energía republicana, pero a través de justificar por qué ser tan cruel o tan terrible con un ordenamiento que había sido republicano. Dice Maquiavelo, quien se apodere de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no la destruya, debe esperar ser destruido por ella, pues siempre tendrá como bandera de rebelión la libertad y su antiguo régimen, que ni el transcurso del tiempo ni los beneficios hacen olvidar. Hágase lo que se haga y cualquiera que sea la precaución que se tome, si no se distribuyen o dispersan los habitantes, aquel nombre de libertad y aquellas instituciones no se borrarán de la memoria, recurriendo a ellos en toda eventualidad. Así lo hizo Pisa después de estar sometida 100 años a los florentinos. O sea, en la mentalidad de Maquiavelo, una gente que está acostumbrada a vivir en libertad, o sea, el vivir en libertad es tan tremendo que haber vivido en libertad para Maquiavelo se torna en algo que es imborrable de la memoria, del recuerdo. Es decir, es tan... Sí, no, pues, puedo decir lo mismo de otra manera. O sea, es tan impactante el haber vivido en libertad que si tú no... eso es lo que lleva al consejo extremo de entonces decir, bueno, pues entonces vas a tener que destruir la ciudad. Porque es que si tú no destruyes la ciudad, es decir, si tú no esparces a sus ciudadanos, si tú no destruyes sus instituciones, es decir, si tú no borras o sea, si tú no borras la experiencia de haber vivido en libertad de la mente de esa gente, el recuerdo de la libertad los va siempre a atormentar y siempre va a servir como potencial eh, punto articulatorio para que se susciten movimientos de rebelión en contra suyo. Y retomo Maquiavelo. Pero, o sea, para decirlo de otra manera, para Maquiavelo, el recuerdo de haber vivido en libertad es imborrable. De ahí que, por lo tanto, hay que destruir lo que antes había sido una ciudad que vivía en libertad. O sea, el extremo del consejo, que destruye la ciudad, se corresponde a lo extrema que es la experiencia de haber vivido en libertad. Y termina Maquiavelo ese tercer párrafo del quinto capítulo. Pero cuando las ciudades o las provincias están habituadas a vivir bajo un príncipe y su dinastía se extingue, estando acostumbrados de una parte a la obediencia y no entiendo por la otra de antiguo señor, no saben ponerse de acuerdo para elegir uno nuevo ni vivir en libertad. De suerte que su misma lentitud en acudir a las armas facilita a cualquier príncipe conquistarlas y conservarlas en su poder. Y termina diciendo, pero en las repúblicas hay más vida. Voy ahora, Rodolfo. Pero en las repúblicas hay más vida, más odio, mayor deseo de venganza.
que eso, aunque suena feo, digamos, como yo he dicho en otras ocasiones, en algún seminario previo con algunos de ustedes que también participó en alguna otra ocasión, como yo he dicho antes, cuando Maquiavelo dice, pero en las repúblicas hay más vida, más odio, mayor deseo de venganza, uno fácilmente pudiera parafrasear y leer, pero en las repúblicas hay más vida y más vida. Porque realmente el hecho de que él plantee que hay más odio y mayor deseo de venganza solamente se sigue de la vitalidad primera en la que se vive en la república. Punto y coma, ¿verdad? Pero en las repúblicas hay más vida, más odio, mayor deseo de venganza. Punto y coma. El recuerdo de la antigua libertad atormenta constantemente su memoria, de modo que el medio más seguro es destruirlas o habitar en ellas. Y así termina el capítulo, pero antes de dar paso al comentario, a la pregunta que pueda tener Rodolfo, que veo que tiene la manita, sí, es importante señalar lo siguiente, es que, y esto es uno de las ambivalencias, de las muchas, es uno de los muchos momentos en El Príncipe donde Maquiavelo tiene ciertas ambivalencias en el texto. Esto es uno de ellos y es uno bastante importante. Maquiavelo empieza, volvemos, el capítulo 5 tiene 3 párrafos. En el primero Maquiavelo te dice, hay 3 maneras de tratar de retener el poder por un príncipe en lo que antes era una república. 1, destrúyela. 2, traslada tu residencia en ella. 3, deja que ellos se autogobiernen, pero que te favorezcan al fin y al cabo. Y termina diciendo en ese primer párrafo, mejor que se autogobiernen. Segundo párrafo, doy 2, 3, 4 ejemplos. 2 de ellos contradicen lo que acabo de decir en el primer párrafo. Porque el recuerdo de libertad siempre sirvió como bandera alrededor de la cual se articularon movimientos en contra del reinado de los pocos y los muchos se hicieron del poder nuevamente. Pues por lo tanto, cambio mi recomendación. ¿Cuál es mi recomendación entonces? Hay que destruirla. Tercer párrafo. Se insiste sobre la recomendación planteando un ejemplo, planteando una situación contraria cuando no se vive en libertad. Es decir, cuando no se está acostumbrado a libertad, pues da lo mismo cambiar un déspota por otro, ¿no? Porque estamos ya acostumbrados a ser súbditos, ¿no? Pero después de eso insiste en lo que había dicho en el segundo párrafo. Pues, pero en las repúblicas, en las ciudades donde se vive en libertad, perdón, en las repúblicas hay más libertad, mayor odio, mayor sed de venganza. Por lo tanto, ¿qué es lo que se conviene? Destruirla. Pero el problema es que Maquiavelo no termina el párrafo y esa última oración con, pues lo que corresponde es destruir los puntos, sino que dice, lo que corresponde es destruirla o o vivir allí, o trasladar tu residencia allí. Hay algunos que han planteado, y yo lo planteo como posibilidad, no porque yo la suscriba, pero hay algunos que porque puede ser atractiva dependiendo cuáles son los parámetros ideológicos del lector o lectora. Pero hay algunos que han planteado que esto es un mal consejo dado a propósito. Esa cuestión de que si has dicho continua, o sea, si el segundo párrafo y el tercer párrafo han insistido en el por qué para mejor retener el control de lo que antes era una república, un príncipe tiene que destruir esa ciudad. Pues porque al final dejar la puerta abierta de otra, dejar tu residencia en ella, cuando le has dado todas las razones del mundo para desconfiar de la gente. O sea, después de esos 2 párrafos, ¿cómo tú puedes pretender que haya cierta reciprocidad de que al tú mostrar confianza hacia ellos, ellos te van a mostrar confianza hacia ti? Y hay algunos que han planteado entonces de que esto es Maquiavelo, tal vez dando posiblemente un mal consejo a propósito. Es decir, dejando abierta la posibilidad de que si un príncipe pues, se acoge a esa última parte, esa última oración del capítulo, pues tal vez un príncipe confía en la multitud se le vierte en contra y restituye la república, ¿no? Diría esa interpretación. Un poco para meter en aprietos al príncipe y que se abran posibilidades para la restitución de vivir en libertad o la restitución de vivir en una república. Que claro, aquellos de nosotros que si tenemos espíritu, si tenemos cierto espíritu republicano, ¿no? De republicanismo, o de régimen más democrático, más popular, más representativo, lo que fuese, pues uno simpatiza, en términos generales, podría simpatizar con ese planteamiento. Lo que pasa es que
el tomar demasiado en serio la posibilidad de que Maquiavelo esté tratando de poner en precario la situación del príncipe contradice pondría en riesgo el argumento preponderante en el resto del texto. Que es esta cuestión del principado popular, para decirlo de alguna manera, ¿no? Este principado de nuevo cuño basado en una codependencia radical entre los intereses del pueblo y los intereses del príncipe. Sí, Rodolfo. Bueno, me acordé del nombre de aquel doctor López Domínguez. Quizás su hermano fue que lo vi después, que allá en Madrid fue un jeque allá, pero acá él enseñaba eso, de la historia del pensamiento político. Tú has traído grandes contribuciones al pensamiento, a la cultura política, el hecho de los cartas, del análisis que él hace de Tito Livio, porque brincamos de los griegos a Maquiavelo sin entrar por Roma. Hey. Roma tan importante que el Congreso de Estados Unidos, el diseño que tiene allí arquitectónico allá adentro, le hace nobleza al Senado romano. De allí que se inspira los símbolos que tiene allí el diseño interno. Así importante es esa etapa. Mencionaste el problema de Maquiavelo, que en sus tiempos había muchos príncipes, gran contribución al pensamiento. Yo desconocía eso, que había muchos allí en esa época, pero también es bueno señalar, vamos de nuevo a Roma, que en Roma habían ciertos partidos también, no todos eran patricios, había muchos plebeyos. El partido de Julio César era un partido agrícola, como yo explicaba la vez pasada, la revolución agrícola, los nuevos comerciantes, los nuevos agricultores. A mí me está que esta discusión, para hacerlo breve, o sea, no me inspira tanto en la cuestión de la democracia, sino en tanto la cuestión de la nacionalidad. En esos tiempos que Maquiavelo surge es que sale el concepto de nación, de Bodín, de muchos otros que empezaron a hablar por la misma revolución agrícola, que se convirtieron en sociedades sedentarias y se ubicaron en un solo lugar, y ahí salieron unas estrategias pues nacionales, ¿no? A mí me está que cuando lo que tú dices de que destruir y suplantar, eso me parece al Puerto Rico de hoy. Eso, porque eso fue lo que hicieron. Destruyeron una economía y suplantaron y crearon otra. Usted busca en San Juan, en la área metropolitana, ¿cuántos son de allí? Todos sus abuelos y su papá vienen de otro lado, porque le quebraron una economía para crear otra. Y ese es el fenómeno que tenemos ahora. Y por ahí para abajo. Pues ya desde allá el espíritu nacionalista de Maquiavelo, cosas raras que yo desconocía porque yo lo veía desde el punto de vista democrático. Desde el punto tangencial tan importante entre Maquiavelo y Rousseau, Rousseau que fue posterior, Maquiavelo era conocido por ese concepto que usted planteó de que el hombre nace malo. Y Rousseau dice, no, nace bueno. Eso es importante de Maquiavelo, que decía eso mismo, porque esa república que usted habla se logró de una guerra continua. Se lo digo, yo admito. Eso lo revisé hoy, me fui a Wikipedia y busqué a Lorenzo de Medici y allá aparecía todo en Wikipedia. Las guerras que se formaron entre una república, una oligarquía entre unos cuantos, una familia. Claro, es una superación, una ventaja, no solamente de los griegos, sino de lo que había antes, como usted bien dice, de los príncipes. Y por eso te digo que esa democracia es potencial, es en crecimiento, y llegamos hoy día y se puede superar de muchas maneras. Por eso ese discurso que discuten contra los marxistas para hacer el voto online, de que pues, no dan libertades, pues lo mismo que hicieron las revoluciones de 1789 en Francia, en París, sin los derechos de los aristocráticos. Pues aquí los comunistas lo que dicen sin derechos de los burgueses. Para ellos, a su entender, hubo un crecimiento de esa democracia. Que tienen derecho todo el mundo menos ellos, que tienen derecho todo el mundo menos aristócratas, tienen derecho todo el mundo menos los plebeyos, en el caso de Roma, en el caso de los florentinos, tienen derecho todo el mundo menos los que no están en los gremios. Tienen derecho todo el mundo en el caso de Grecia, los que no son esclavos ni no participan
Y así la democracia crece y crece y crece y crece y crece. Y claro, y tiene mucho que crecer. Aún en el comunismo tiene mucho que crecer y mejorar, pero Bueno, pero están en pañales. sí, pero varias cosas. Primero, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Pero reconozco que es una cuestión de definiciones de las cuales uno parte. Para mí, Maquiavelo no hay democracia, o sea, no hay una apuesta por democracia. Yo sí estoy dispuesto a conceder que sea lo que sea que se llame democracia hoy día, realmente existente, es como tú señalas, ha sido, perdón, como tú señalas en gran medida una cuestión de grados. Y ha sido conquista tras conquista tras conquista. Es decir, lo que puede existir de democracia realmente existente, desde una especie de tipo ideal de la democracia, como esta cosa pristina, donde la gente participa sin mayores presiones, ni poderes escondidos, ni muchas influencias, ni malas influencias en la toma de decisiones, ha sido un proceso perdonen la palabra, de democratización. Es decir, lo que hemos logrado de democracia ha sido un proceso bien gradual de democratización de ordenamientos que no son tales, ¿verdad? Y en el caso de Maquiavelo, específicamente, ¿verdad? Lo que hay es, por eso la distinción que yo hago entre demótico y democrático. Yo creo que no hay un planteamiento, o sea, ¿por qué no hay un planteamiento democrático? Porque abiertamente no lo hay. O sea, en Maquiavelo no hay un planteamiento de que no, vamos a establecer mecanismos a través de los cuales los plebeyos puedan ya no solamente, digamos, ser representados y tener cierta participación en procesos menores de la cosa pública, sino que participen como los sujetos protagónicos en los procesos de toma de decisiones. Maquiavelo no hace eso. Si hiciera eso, bendito, bueno, estaba frito ya como era, hubiese estado peor. Pero, eh, pero no hace eso, ¿no? Pero sí que hace. Reconoce, entre otras cosas, bueno, primero, una realidad, o una realidad que él entiende que es cada vez más innegable y que el que la niegue, lo quiera o no lo quiera, le va a costar. Que es que para tú gobernar o tú retener el poder por cierto tiempo, o sea, perdón, lo que va a determinar, Dios mío, cuánto tiempo tú retienes el poder, en gran medida va a depender de que tú incorpores el consentimiento de la mayoría de la gente, del pueblo. Y que eso consiste, y que para ello el gobernante necesita proveer beneficios tangibles al pueblo, a la gente. O sea que, es decir, el realista en Maquiavelo, yo no soy de los que planteo que Maquiavelo es un pensador amoral y realista puro y absoluto, pues yo no pienso eso, pero el realista en Maquiavelo, el realismo en Maquiavelo, sí dice eso, es decir, te guste o no te guste, en estos tiempos, o sea, a partir de o sea, desde antes, pero o sea, de estos tiempos tú tienes que contar con el pueblo como un actor. Así sea subordinado, así sea cooptándolo, así sea incorporándolo, así sea, pero tú tienes que contar con él. No puede ser a partir de la mera coerción o la mera represión, porque vas a tener el poder, pero por muy poco tiempo. Y vamos, y Maquiavelo parte de la siguiente premisa. Maquiavelo parte de la premisa de que aquel que tiene el poder siempre lo va a perder. El asunto estriba entonces en la temporalidad, o sea, es decir, ¿cuánto tiempo tú retienes o no tienes el poder? Si tú lo quieres retener más tiempo, pues tú debes hacer X, Y, Z dentro de determinadas circunstancias. Ok, eso por un lado. Por otro lado, lo que aprovecho el comentario de Rodolfo, pero para hacerlo más general y como algo que también traigo a la mesa. Rodolfo lo plantea como una cuestión de nacionalidad, aunque yo sí creo que en Maquiavelo hay un ánimo y hay un espíritu de patriotismo. Yo diría algo parecido a lo que mencionó Rodolfo respecto de nacionalidad, pero sin usar la palabra nacionalidad, porque creo que no aplica. ¿Verdad? Las naciones todavía
como realidades incluso no existían. O sea, con ese elemento tan fuerte de etnos articulado a un lugar. Pero sí, lo que dice Rodolfo apunta a algo que es bien importante en Gramsci, en Maquiavelo. Es el inconsciente. En Maquiavelo, que es que Maquiavelo se está dando cuenta, y de ahí, a pesar de que eres de espíritu republicano, está apostando un principado, que sea popular, pero un principado. Se está dando cuenta que los países que están despuntando, que están haciendo de poder, son aquellos cuyo poder de gobierno está haciendo que cada vez más centralizado. Está despuntando lo que será eventualmente las monarquías absolutas. Está pensando en Francia, está pensando en España. Entonces, pues Maquiavelo, claro, pues por lo tanto, sí, Maquiavelo está bien consciente y por eso creo yo es uno de los elementos importantes por los cuales él está apostando a las monarquías o a los principados. Es el hecho de que, mira, ¿sabes? Esta locura que tenemos y que hemos tenido ya por varios siglos en Italia, esta división, esta falta de unificación territorial que tiene a 6, 7 ciudades-estado italianas distintas peleándose entre sí, invitando a países extranjeros a invadirnos para favorecerla, ayudando a la Iglesia Católica a la desunión, haciendo 20 cosas, ahí no hay futuro para Italia. Y por lo tanto, Maquiavelo está diciendo, mira, mano, en este contexto hace falta un ente aglutinador. Y está apostando a lo que, cuando Maquiavelo mira a su alrededor, dice, es el monarca. O Florencia. Bueno, Florencia como capital territorial, pero no como única. Ahora, que ya que tenemos que apostar al vehículo del principado, porque por así decir, la realidad nos lo impone, por lo que está quedando demostrado a nuestro alrededor, ya que tenemos que adoptar el principado, y aquí viene entonces el importe ético en la concepción ético-política de Maquiavelo. Maquiavelo dice, bueno, pues que esto sea un principado popular, que sea un principado comprometido con proveer también cierto bienestar al pueblo. Pero de que hay una toma de conciencia de la importancia de la centralización del poder, pues claro está. Y si bien digo que yo no usaría la palabra nacionalidad para hablar del asunto, sí es un hecho histórico de que las monarquías absolutas son un paso, una etapa histórica indispensable, sin la cual es imposible pensar en la eventual formación de naciones-estados modernas. O sea, si no se da ese arrebatarle el poder a los señores feudales, a la aristocracia feudal, y concentrarlo en la figura del monarca, es difícil pensar en el gobierno centralizado que implica la nación-estado. Entonces, ya son las 8:30, pero voy, digo, o sea, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, pues hay tiempo para ello. Pero sí quiero señalar un poco para qué es lo que entonces hago, qué es lo que pienso entonces un poco hacer para la reunión que viene, es ¿verdad? Retomar el Príncipe de Maquiavelo. Por un lado, para, digamos, si me remito a los textos que yo le compartí, pues he hecho referencia realmente a dos, a la carta dedicatoria y al capítulo 5. Pues para entonces hacer referencia al capítulo 8 y 9 para enfatizar, como usando esos dos capítulos en particular, se los envié para enfatizar la promoción de los intereses del pueblo de parte de Maquiavelo, particularmente el capítulo 9, pero los dos, 8 y 9. El capítulo 15 lo compartí en el ánimo de, si bien por un lado queda demostrado el cierto realismo maquiavélico, cómo eso no está regañado con una concepción que pudiera permitir una ética para la política. Claro, una ética que ya no puede ser concebida como equivalente a moralidad religiosa o algo por el estilo, o sería una ética de nuevo cuño. El capítulo 18 lo compartí en el ánimo
de que veamos juntos, porque ahí sí quiero citar en voz alta la oración importante, porque de ese capítulo 18 supuestamente emana la expresión del fin, la del fin justifica los medios, que es una expresión que no se encuentra tal cual en el capítulo. Y yo quiero repasar junto con ustedes lo que literalmente dice Maquiavelo. Lo leemos en italiano o en florentino, lo leemos en una versión al español literal, traducida literalmente, para que vean que no solamente es que no dice exactamente el fin justifica los medios, sino que lo que dice Maquiavelo tiene al menos tiene dos connotaciones en como dice Maquiavelo, lo que traducen de esa manera, que separa, que lo distingue radicalmente de esa expresión del fin justifica los medios y que lo distingue de esa expresión dándole un importe democrático o demótico. Y entonces el capítulo 26 lo compartí en el ánimo de que vieran cuál es, si parece que me estoy contradiciendo, pero no es el caso, que si, que aunque Maquiavelo no dice que el fin justifica los medios, si fuéramos a suponer la lógica del fin justifica los medios al príncipe de Maquiavelo, pues ver con ese capítulo 26 la insistencia de cuál es el fin último que para Maquiavelo justificaría los medios que él prescribe a través de los distintos capítulos que le preceden a ese último. Y vamos, es un dato histórico y es un dato textual. Ese fin último es la unificación territorial de Italia como precondición para su liberación de las fuerzas invasoras extranjeras. Es decir, la unificación de la patria. Y claro, decir que ese es el fin último ya es cualificar tremendamente la expresión, el fin justifica los medios. Porque decir el fin justifica los medios en abstracto, pues puede significar cualquier cosa, ¿verdad? Y si además se le añade eso, el veneno histórico con el cual ha cargado Maquiavelo a través de los siglos, pues uno tiende a brincar a pensar en las peores interpretaciones del fin justifica los medios, como un fin que es particular, mezquino, individual, egoísta, que justificará los peores medios. Pero ¿qué tal si el fin no es ese? Si el fin último es entonces esto otro. Así que pues nada, vamos a continuar con esta interpretación de un Maquiavelo demótico a través del príncipe. Y de ahí entonces seguimos adelante. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Si no, pues espérense, déjenme tomar la foto de costumbre de rigor. Agradeciendo nuevamente a Tuti por darse cita hoy. A Tuti, la vecina mía. Qué charro, perdón. Se me cayó la boca. Nada. Gracias a todos y a todas por darse cita hoy. Hoy estaba. Déjame decir esto, no digo, whatever, yo me debo a mí mismo, pero como quiera no lo quiero